El capítulo 25 comenzó relatando los últimos años del patriarca Abraham, después de haber tenido un matrimonio exitoso con Sara, y cómo juntos procrearon al hijo de la promesa, Isaac. Vimos que Sara, su esposa, muere. Ella es enterrada con todos los honores debidos. Ella había sido la esposa del gran patriarca Abraham y progenitora del hijo de la promesa, y murió dejando solo a Abraham. Pero no por mucho tiempo, porque luego vemos cómo Abraham, ya en su avanzada edad, toma a otra mujer por esposa y junto con ella tuvo más hijos. Y vimos que a todos esos hijos, Abraham, siendo un hombre de Dios irresponsable, se encargó de ellos. Dice el versículo 5 que Abraham a todos estos hijos les dio dones, les dio regalos para luego enviarlos lejos de Isaac. Y una vez habiendo pasado todo esto, vimos que finalmente llegó el tiempo final de Abraham en esta tierra, y dice nuestro texto que murió. Dice el versículo 7 que Abraham vivió 175 años. Y luego dice el versículo 8 que Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Vivió bien, vivió una vida gozosa. Podríamos decir que vivió una vida exitosa, pero finalmente exhaló, dio su último aliento y murió. Abraham había sido un buen hombre de Dios, un hombre de fe que le creyó a Dios hasta el último momento de su vida. La historia de Abraham terminó, pero la historia de Dios continuaba. E inmediatamente después de la muerte de Abraham, miren lo que dice el versículo 11, y miren lo que hace Dios. Dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. El padre de la fe había muerto, pero la historia de Dios continuaba, y esto nos dice, amada iglesia, una cosa muy importante. Nos dice que Dios siempre está trabajando. Dios no solamente trabajó, y podríamos decir arduamente, en la obra de la creación. Dios no solamente a través de la historia de su pueblo Israel trabajó arduamente, no solamente trabajó y obró por medio de los profetas o incluso por medio de los apóstoles en el Nuevo Testamento, sino que Dios incluso hasta el día de hoy se encuentra activamente obrando y trabajando. Y especialmente se encuentra trabajando en favor de los suyos. Dios había tratado ya por muchos años con Abraham, pero una vez muriendo Dios, siendo un Dios eterno, continúa con su plan de redención. Un plan que hasta el día de hoy continúa. Un plan que sigue vigente. Un plan del cual todos nosotros somos parte de. Y el texto ahora nos dice que ese plan de redención continuaría por medio de la vida del hijo de la promesa, Isaac. Pero aquí vemos algo muy interesante y hasta inusual, podríamos decir, y algo también curioso, diría yo.
porque vemos como una especie de pausa en esta historia de redención. Porque antes de pasar al linaje del heredero prometido, Moisés, quien es el autor del libro de Génesis, nos provee la historia de Ismael. Pregunta, ¿quién es Ismael? Ismael es el otro hijo de Abraham, producto de la relación que éste tuvo con Agar, quien era la sierva de Sara. ¿Recuerdan? Si no lo recuerdan, vean rápidamente lo que dice el capítulo 16, comenzando en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 4. Dice el capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, o sea, que tenga relaciones con ella, y quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Versículo 4, y esto fue lo que hizo Abraham. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Noten una vez más el versículo 4, dice: y él, Abraham, se llegó, o sea, tuvo relaciones con la sierva Agar, la cual concibió. Pregunta, ¿a quién concibió? A Ismael. Antes de continuar con la historia de redención, el autor Moisés hace una pequeña pausa para dedicarse exclusivamente a este personaje, Ismael. Dijo un autor: Moisés, por lo general, trata primero la rama de la familia menos importante para entonces llevar a cabo el pacto de Dios, y luego dedica más atención a la rama principal de la familia. La rama, de acuerdo a este autor, de la familia menos importante es Ismael, y la más importante obviamente es la rama de la familia de Isaac. Ahora, la razón por la que Moisés hace una pausa antes de continuar con la historia de Isaac era para mostrar algo muy, pero muy importante acerca de Dios. Y para ser honestos, si nosotros leemos esta historia así nomás de paso y nos encontramos con los versículos del 12 al 18, pues diríamos, pues sí, son los 10 descendientes de Ismael, pero creo sinceramente que el autor nos quiere mostrar algo muy, pero muy importante acerca de Dios. Y el autor hace esto para recordarnos quién es Dios. El autor quería recalcar cómo Dios había cumplido las promesas hechas a Ismael. ¿Sí recuerdan que Dios había hecho muchas promesas a Ismael, correcto? Usualmente, de nuevo, es muy fácil olvidar esto porque comúnmente nos enfocamos en las promesas de Dios a Abraham y a Isaac y a su descendencia, y como Ismael no era el hijo de la promesa, tendemos a olvidarnos de que Dios en su bondad también prometió bendecir a Ismael. Pero aparte de todo esto, más que nada, el enfoque aquí es que el autor quiere mostrar el carácter de Dios, y específicamente me refiero a este atributo, a que Dios es un Dios clemente. Clemente. Usualmente cuando escuchamos esta palabra pensamos tal vez en misericordia y en el perdón de Dios. Y aunque clemente significa que sí, que Dios es misericordioso y perdonador y que no da al pecador como merece, este atributo, el ser clemente, va mucho más allá de todo esto.
El hecho de que Dios es clemente también significa de que Dios es bueno, de que Él es extremadamente bondadoso, de que Él es benévolo. Por ejemplo, y para tomar más sentido de esta historia, cuando Agar, ¿recuerdan? La madre de Ismael se había ido lejos porque su señora Sara la estaba afligiendo, tratándola mal, despreciándola. Ella y su hijo pudieron haber perecido en el desierto. Pudieron haber desaparecido completamente y quedado en el olvido. Y aunque la corta relación que tuvo ella con Abraham y fue ilícita, y aunque Ismael no era el hijo de la promesa como lo fue Isaac, ciertamente Dios tuvo a bien mantenerlos vivos. Dios fue clemente para con ellos. Y no tan solamente Dios en su clemencia les mantuvo vivos, sino también y aparte, miren, este gran atributo de Dios, Dios también les hizo promesas. Por si se nos ha olvidado, amada iglesia, Dios es verdaderamente clemente. Él es verdaderamente bueno con todos nosotros. Y especialmente si tú eres su hijo. Dios jamás te va a olvidar. Las promesas que te ha hecho, Él las va a cumplir en su totalidad. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Y aquí, en esta historia, vemos que es una historia verdaderamente de gracia. Y de hecho esta palabra en el hebreo, clemente, hanun, significa misericordioso, bondadoso, significa tener gracia. Dios muestra claramente su clemencia a Ismael, pero así como se la demostró a él, Dios también la muestra a cada uno de nosotros. Incluso, escuchen, incluso a pesar de nuestras faltas y grandes pecados, Dios siempre, pero siempre se mantiene fiel porque Él es bueno y a pesar de nuestra maldad. Cada cosa, por más pequeña o por más diminuta que sea, la hemos recibido por parte de un Dios que es clemente. Y si usted conoce la Escritura, esto es precisamente lo que ésta dice y enseña acerca de Dios y tan solamente sobre este atributo, sobre su carácter clemente. Esto es lo que dice el Salmo 103 en el versículo 8. Dice el salmista: misericordioso y clemente es Jehová. Pero no tan solamente Dios es bueno con nosotros, aún a nuestros amados seres queridos que no son creyentes, aquellos que vemos que todos los días y que pecan en contra del Dios Santo, aquellos que aún con su vida blasfeman su bendito nombre, Dios es clemente con ellos. De otra manera, ya hubiesen sido consumidos. Y este atributo resalta todavía más cuando un pecador reconoce que necesita ser redimido de sus pecados. De hecho, el salmista reconocía esto, sabía bien quién era él delante de Jehová. Él sabía que él era un ser en constante rebelión, un ser que siempre está inclinado por naturaleza hacia la maldad, pero aún y así decía en el Salmo 103, versículo 3,
Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y luego en el capítulo 116 del Salmo, en el versículo 5 dice, clemente es Jehová y justo, sí, recalca, dice, sí, misericordioso es nuestro Dios. Cuando pasas por momentos de dificultad, ¿lo recuerdas como tal? Aun cuando pienses que lo que te está sucediendo viene directamente de parte de Satanás, recuerdas que tienes a un Dios que está en los cielos y que es clemente y misericordioso. Es por eso que es tan importante conocerle, pero no tan solamente tener el conocimiento en nuestra mente, sino verdaderamente creerlo, porque cuando recordamos este atributo de Dios, eso es lo que nos lleva a seguir viviendo una vida rendida a Él. No nos vencemos, seguimos creyendo en Él. Decía el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Dios, amados hermanos, es clemente. Y las promesas respecto a aquel hijo de Abraham, Ismael, fueron ciertamente cumplidas. Aunque él no era el hijo de la promesa, Dios cumplió y le dio lo que le prometió. Un hijo que había sido concebido en pecado total. Abraham sí siendo el padre de la fe, pero yendo en contra de su voluntad, adulterando con una mujer que no era su esposa. Pero miren lo clemente que es nuestro Dios. Aún así Dios salva su vida en el desierto, pero le da promesas, y esas promesas las cumple. ¿Recuerdan esas promesas? Bueno, si no recordamos claramente esas promesas, regresemos un poquito y veamos qué fue lo que Dios le prometió tanto a Agar como a Ismael. Capítulo 16, versículo 9 y 10. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su manto. Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, y aquí está la promesa, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Aquí está la promesa, una vez más, multiplicaré sin tener que hacerlo. Dios le hace esta promesa a Agar y a su hijo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esta promesa Dios la vuelve a enfatizar al patriarca Abraham en el capítulo siguiente y todavía más detallada en el capítulo 17, y miren el versículo 20. Aquí está Dios hablando con Abraham y le dice, y en cuanto a Ismael, su hijo, también te he oído. Promesa, he aquí que le bendeciré. Lo que acabamos de leer en el capítulo 16. Pero aquí da más detalles. Y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Más detalles.
12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Agar e Ismael pudieron haber perecido en el desierto. En realidad, Dios no estaba obligado a socorrerles, pero Dios nos muestra cuán grande es su clemencia, cuán grande es su bondad, cuán bueno es Él. Y aún en el apresuramiento de Abraham en querer él mismo cumplir el propósito de Dios, como dijo un comentarista, con recursos humanos, Dios es clemente. Noten el versículo 20 una vez más. Le bendeciré. Le haré fructificar y multiplicar. Noten que Él, Dios, es el que hace todo por su misericordia. Y luego le dice, 12 príncipes engendrará. 12 príncipes, esto era una alusión a mucha, pero mucha descendencia, así como se lo prometió en el capítulo 16. Mucha gente, muchos descendientes. Y de hecho, el número 12, era en aquellos tiempos el número requerido para la formación de una nación. De hecho, vemos exactamente esto mismo con los descendientes de Abraham. Después de Isaac nació Jacob, quien tuvo 12 hijos, cuales más adelante conformarían a la gran nación de Israel, y ya llegaremos ahí. Pero los 12 hijos de Ismael fueron no tan solamente príncipes, sino que sus descendientes poblaron muchos, pero muchos lugares, tanto así que pudieron expandirse sobre un gran territorio extenso. Ahora, se dice que los descendientes de Ismael eran árabes, y de hecho esto es lo que dice la Escritura, pero tenemos que tener mucho cuidado porque, y especialmente siendo estudiantes de las Escrituras, y no debemos de confundir este término árabes con el país actual de Arabia, porque de hecho muchos creen que todos los árabes son los descendientes de Ismael. Y por lo tanto, así como todos los árabes son musulmanes, todos los musulmanes se han atribuido ser la misma descendencia de Ismael. Pero esta nación de nuestro texto, descendiente de Ismael, en realidad no es Arabia tal y como la conocemos hoy en día. El hecho de que los árabes de hoy se atribuyan ser los descendientes directos de Ismael es tan solamente una teoría significativa. Tal vez podamos escuchar buenos argumentos, pero en realidad no son los descendientes de Ismael. Esta palabra para árabes usada en nuestro texto básicamente significa nómadas. Y lo que el autor nos quiere decir es que como nómadas, los descendientes de Ismael viajaban y se movían constantemente. Como nómadas, ellos atravesaron la tierra básicamente desde los bordes del país de Egipto hacia el oriente. Ellos hacían básicamente largos viajes y cansados para luego asentarse en diferentes regiones a lo largo del río que se conoce como el río Tigris. Ahora, todo esto, aunque parezca insignificante, no lo es. Pero aunque parezca insignificante, nos dice que Dios, habiendo hecho una promesa, esta se cumple. Dios le promete a Agar que su hijo Ismael iba a ser el líder de una grande
nación. Capítulo 16, vayamos ahí una vez más, versículo 11. Además, le dijo el ángel de Jehová a Agar: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, Ismael, y le llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El nombre de Ismael significa Dios oye. Y Dios le dio esta directriz a Agar, le mandó ponerle ese nombre a su hijo porque Dios, una vez más recordemos, había escuchado su dolor, su lamento. Y como ya vimos, él iba a ser un gran líder de una gran nación, iba a tener muchos descendientes. Pero aparte de ser Ismael un personaje sobresaliente, exactamente quién era Ismael. ¿Quién era? Bueno, al hacer esta pregunta quisiéramos un poco de énfasis en su carácter. El carácter de una persona es lo que en realidad lo define, ¿cierto? Un hombre puede hacer y lograr muchas cosas y claro que sus obras tienen mucho que decir de él, pero su carácter en realidad es lo que totalmente define al hombre. Ahora, con esto en mente, algo que sobresale sobre el carácter de Ismael es que Ismael en realidad no iba a ser un hombre de fe como su padre Abraham. De hecho, el versículo 12 nos dice que sería totalmente lo contrario a su padre. Miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 16. Miren el carácter de este hombre. Dice que él, hablando de Ismael, será ¿qué? Hombre fiero. Y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. La descripción de Ismael dada en este versículo lo presenta como una persona alejada básicamente de la comunidad humana. Lo presenta como una persona que de hecho es severa y violenta. Una persona que no demuestra fe en un Dios como el de la Biblia. Y de hecho sus descendientes, si seguimos indagando en la historia bíblica de estos, los ismaelitas vivieron en guerra continua y permanente con todos sus hermanos. Veamos una vez más el versículo 12 del capítulo 16. Dice: su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Ahora, las palabras del ángel tocante a este hijo de Abraham, Ismael, y él será hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él, eran típicas de este hombre, pero también de sus descendientes, entre los cuales se encontraban, si usted sigue leyendo la historia bíblica de los ismaelitas, ellos eran tribus feroces que se encontraban como árabes en el desierto. Ahora, podríamos decir que esto tuvo que ver mucho con su niñez. La niñez de Ismael, siendo él odiado por la esposa principal de su padre, Sara, fue despreciado como el hijo de una esclava y finalmente echado al desierto. Y sí, su vida fue destinada a producir justamente el tipo de carácter que hallamos en Ismael y sus descendientes, pero aún así, aún aparte del carácter malo de este hombre, aún así Dios en su fidelidad mantuvo su promesa y le bendijo. Primeramente, en lo grande que iba a ser
su descendencia y segundo, también en su independencia. Iban a ser como un reino cual sería independiente, un reino que solamente se podía gobernar a sí mismo. Miren lo que dice Génesis capítulo 17, versículo 20, para recordar una vez más, y esta es la promesa: y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. A pesar del carácter pesado de Ismael, a pesar de su ferocidad, severidad y su violencia, a pesar de su mal carácter, la promesa de Dios se había cumplido. Dios le dijo a Agar en Génesis capítulo 21, versículo 18: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Todos conocemos la hermosa historia de redención. Alabamos al gran patriarca, a su hijo, al hijo de la promesa, Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel, pero que nunca se nos olvide el carácter de Dios en cuanto a este hijo ilegítimo, el hijo del apresuramiento en cumplir el propósito de Dios con recursos humanos, pero aún así no queda en el olvido. Y ese, amada iglesia, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios que a pesar de la caída, a pesar del gran pecado del hombre, Él mantiene sus promesas. Si el Señor cumplió estas promesas, que en realidad podríamos decir que son relativamente menores, y cuando leemos el resto de las Escrituras, cuando seguimos leyendo en el versículo 19 del capítulo 25, vemos que Dios con gran seguridad cumpliría también las promesas mucho mayores que le hizo a Isaac, el hijo escogido de Abraham. Y si Dios ha de cumplir sus promesas a Isaac y a Ismael, pregunta, ¿por qué Dios no ha de cumplir sus promesas en tu vida? Ahora, somos una iglesia verdaderamente bíblica. No somos una iglesia de corte carismático. No nos agarramos gritando a los cuatro vientos que Dios te va a bendecir en gran manera nomás porque sí. No solamente gritamos que Dios va a cumplir sus promesas, pero siendo bíblicos, vamos a ver cuáles son algunas de las promesas ya para finalizar y para poder aplicar este texto a nuestra vida directamente, viendo cómo Dios había bendecido a Ismael, cómo es que Él nos puede bendecir a nosotros también. Bueno, primeramente, y diría primariamente, Dios ha prometido salvación a todos aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. Una gran promesa. Esto es lo que dice precisamente la carta a los Romanos en el capítulo 1, comenzando en el versículo 16. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Una gran promesa. Dios promete salvar a todos aquellos hombres, mujeres, viejos, jóvenes, niños que pongan su fe y confianza en Cristo Jesús, a todo aquel que cree.
Luego dice al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No existe mayor bendición que el regalo gratuito de la salvación para todos. Si tú, amado hermano, has creído en Cristo Jesús, esta ha sido una promesa de Dios, porque has escuchado el Evangelio y por fe lo has creído y Dios te lo ha contado por justicia. Una vez habiendo sido salvo, el Señor nos promete algo muy importante que muchas veces olvidamos en esos momentos de depresión, de inseguridad. Dios promete que todas, escuchen, absolutamente todas las cosas buenas y malas resultan para bien, para el bien de sus hijos. Esto es lo que dice también la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Yo sé que usted se sabe a memoria este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es como el panorama más amplio que evita que nos desanimemos por aquellas circunstancias que puedan resultar difíciles en nuestras vidas. Creo que el problema se encuentra cuando olvidamos este solo versículo que incluso no sabemos de memoria, porque en nuestro razonamiento se hace mucho más grande ese problema o esa aflicción. No, amada iglesia, Dios es mucho más grande que todo eso. Y lo único que tenemos que hacer es recurrir a ese versículo en nuestra mente y seguirlo creyendo. Seguir insistiendo en que Dios es verdadero y que esto que me está sucediendo es no para mi mal, sino, como dice el texto, para mi bien. Ahora, Dios nos ha salvado de muchas cosas, ¿cierto? Y Él no nos promete dejarnos ahí abandonados, no. De hecho, Dios nos promete una nueva vida, la nueva vida en Cristo, algo que se nos olvida todos los días. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, si verdaderamente estás en el Señor, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, tiempo pasado, he aquí presente, todas son hechas nuevas. La salvación es tan solamente el comienzo de una nueva vida, una nueva existencia, un nuevo propósito para todos nosotros. Dios promete darnos una nueva vida. Todo queda allá atrás. Somos diferentes y porque somos diferentes ahora vivimos para Él. Ahora, una vez más haciendo énfasis porque entiendo la condición de este mundo actual y entiendo el sufrimiento que todos pasamos, que incluso tal vez muchos de ustedes están pasando en este momento, momentos verdaderamente de pruebas. Pero miren lo que promete Dios en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3. Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios verdaderamente tiene un perfecto plan y Él usa nuestras pruebas. Él trabaja en nosotros
Él nos moldea conforme a la imagen perfecta de su Hijo. Y un día nosotros también, cuando hayamos sido consolados, podemos compartir ese mismo consuelo que hemos recibido por parte de Dios. ¿Sabías que esta era una promesa? ¿Que es una promesa? Podríamos mencionar muchas otras cosas más, pero solamente voy a mencionar una más. Sé y entiendo que en esta vida nos hacen falta muchas, pero muchas cosas. Y no necesariamente me estoy refiriendo a las cosas físicas o materiales. Nos faltan muchas cosas, pero si vamos a las Escrituras y recordamos lo que nos dice, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 3, nos damos cuenta que Dios ha prometido bendecirnos con toda bendición espiritual. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mientras que en el Antiguo Testamento Israel tenía la promesa de una bendición física, a la iglesia de hoy se le ha prometido bendiciones espirituales, no aquí en este mundo, sino en los lugares que se encuentran en el cielo. Y de hecho el apóstol Pedro también hace un poco de referencia sobre esto y nos recuerda que nuestra herencia no está aquí. Nuestra herencia se encuentra reservada en el cielo para nosotros. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 4, casi empezando igual con las mismas palabras del apóstol Pablo, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amada iglesia, Dios no hace ni promete nada a medias. Él ha comenzado la buena obra en vosotros y Él verdaderamente la va a terminar. Amada iglesia, tenemos verdaderamente un Dios que es bueno, un Dios clemente, misericordioso y bondadoso. Y si Dios pudo cumplir sus promesas a Isaac, pero también a Ismael, ¿por qué no de cumplirlas en tu vida? Solamente cree en Él. ¿Creíste un día para salvación? Aquí está la clave. Sigue creyendo. Espera hasta el día final. Pero si aún no has creído para salvación, te exhorto a que lo hagas, a que vengas en fe y en arrepentimiento, fe únicamente en el Hijo de Dios, reconociendo que Dios el Padre le ha enviado, creer que Él ha venido a vivir y a cumplir la ley de Dios, creer que Él tomó todos tus pecados, creer que Dios el Padre le castigó con su ira divina por amor a ti, creer que murió y que fue sepultado pero resucitado al tercer día, y necesitas arrepentirte también de todos tus pecados, del más pequeño hasta el más grande, aún de los que no te acuerdes. Confiesa tu necesidad del Salvador y ven a Él, que Él es bueno y misericordioso. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Por favor, Señor, bendícela en el nombre de Cristo Jesús. Amén.